En este vídeo voy a mostrar cómo redondear números decimales. No voy simplemente a explicar la regla como es, que es bastante sencilla, voy a explicar también de dónde proviene la necesidad de redondear decimales. Cuando tenemos, por ejemplo, hay muchas ocasiones donde podemos escribir un número como decimal, por ejemplo las fracciones, aunque no son los únicos, son muy frecuentemente, utilizadas. Por ejemplo, un medio lo vamos a escribir como un decimal. Tenemos que un medio representa una división, 1 dividido entre 2, y esto se representa como 0.5. En este caso no habría ninguna necesidad de redondear, tampoco la habría en el caso de un cuarto, que si dividimos es 0.25, ni en 3 cuartos, 3 dividido entre 4 es 0.75, a menos que nos pidan que redondeemos a la décima, un lugar decimal, pero por lo general 2 lugares es perfectamente razonable tener en un número decimal. Si tenemos un caso como 2 tercios, si dividimos 2 dividido entre 3, esto nos da 0.66666, es un número decimal periódico, se repite aunque con un patrón, pero sus dígitos son infinitos. También sucede en el caso, por ejemplo, 3 séptimos, que tenemos 0.428571, y aunque ustedes ven un patrón, pues los dígitos siguen infinitamente, y necesariamente en estos dos casos últimos, de la derecha, necesitaríamos, si lo vamos a escribir como decimal, necesitamos redondear, porque no podemos escribir infinitos dígitos. En los casos como de la izquierda no hacen falta. No solamente son casos de fracciones, por ejemplo, los radicales, en este caso de los radicales, pues estaríamos hablando de números irracionales. Los de las decimales que se pueden escribir como fracción son racionales. Un caso, por ejemplo, como raíz cuadrada de 2, pues en este caso los dígitos son infinitos y no se repiten con un patrón, así que necesariamente tenemos que redondear si fuésemos a escribir este número como un número decimal. Y hay otros casos, ¿verdad? Voy a tomar como ejemplo uno pues muy común, pi, que la gente dice normalmente que pi es 3.14 y se refieren al número redondeado a 2 lugares decimales, o sea, a la centésima. En realidad pi tiene infinitos lugares decimales, no termina nunca ni tampoco se repiten con un patrón. Estos son algunos de los dígitos que se muestran, ¿verdad? Que contiene pi. Así es que si vamos a escribir pi, lo tenemos que escribir redondeado o escribirlo como su símbolo, ¿verdad? La letra griega. Bueno, ¿qué significa redondear? Redondear significa aproximar, escribir como un valor aproximado. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos un número como 5.4956356, etc., realmente, si lo vamos a escribir, vamos a suponer que nos piden que lo redondeemos a la milésima más cercana, ¿verdad? Quiere decir al tercer lugar decimal. Pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cortar ahí, no vamos a escribir nada de lo que aparece a la derecha de esos 3 lugares decimales. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, esa parte que estamos botando, ¿verdad? Que estamos cortando, toda esa parte, ¿es suficientemente grande como para que haga que esté más cerca, ¿verdad? Lo que tenemos que preguntarnos es si ese número que teníamos originalmente está más cerca de 5.495 o de 5.496, porque ciertamente está entre medio de los dos. Ese número que teníamos originalmente es más grande que 5.495, pero es más pequeño que 5.496. Entonces, ¿de quién de los dos está más cerca? ¿De de 5.495 o de 5.496? Pues para saber eso tenemos que ver cuánto es esa parte que hemos botado. Y si esa parte que hemos botado, ¿verdad? Que estamos cortando, que estamos eliminando, comienza con 5 o más, pues obviamente está más cerca del próximo, así que estaría más cerca de 5.496, que es este caso. Así que realmente, si lo vamos a redondear a la milésima más cercana o a 3 lugares decimales, estaríamos entonces redondeándolos a 5.496. Vamos a ver cómo sería entonces la regla. Primero, decida a qué lugar desea redondear. Y muchas veces usted no lo decide, sino que sencillamente se lo indican. Redondea a 2 lugares decimales, a 3, a lo que sea. Luego, llegue hasta ese lugar y corte el resto, elimine el resto. Ahora, si lo que está eliminando
comienza con 5 o más, añada 1 al último dígito con que se quedó. Y si no, ¿verdad? Si lo que está cortando comienza con 4 o menos, pues no añada nada, no, déjelo así, ¿verdad? No haga nada. Vamos a ver unos ejemplos. 3.1415, ¿verdad? Este es pi. Vamos a redondear a 2 lugares decimales, pues quiere decir que cortamos ahí al segundo lugar decimal. Vamos entonces a fijarnos en esa parte que cortamos, en el primero, y como es 1, que es menor que 5, ¿verdad? 4 o menos, pues entonces nos quedamos con 3.14 y así se queda. Vamos a ver otro ejemplo, 1.4142, 136, ¿verdad? Pues de nuevo, si nos piden redondear a 2 lugares decimales, cortamos ahí al segundo lugar decimal, miramos el próximo, como es 4 o menos, ¿verdad? Es 4, pues nos quedamos así, 1.41. Vamos a ver un último ejemplo, 2.6184327. Si de nuevo nos piden redondear a 2 lugares decimales, cortamos ahí luego del segundo lugar decimal, miramos el próximo que es 8, como es 5 o más, pues entonces le añadimos un 1 al último con que nos quedamos y nos quedamos entonces con 2.62. Esto es todo. Si desean ver vídeos, el resto de los vídeos que tenemos, pues pueden visitar el canal de YouTube o visitar nuestro blog.